Entonces necesitamos una estrategia de seguridad primero que siga, ¿verdad?, como se hace hasta el momento, persiguiendo al criminal, al delincuente, pero no basta con eso. Es decir, de nada nos sirve que se ande persiguiendo asesinos si siguen asesinando. Es decir, lo que necesitamos es que se prevengan los asesinatos. Entonces necesitamos hacer un equilibrio entre prevención y persecución del delito. En este momento hay un total desequilibrio, hay muy poca prevención. Entonces, al no haber prevención, la violencia va a continuar. Pero además de prevención y persecución del delito, necesitamos hacer dos cosas más de manera simultánea. Rehabilitación de la violencia en las comunidades y en las familias que más la sufren, y también esquemas de autoprotección pacífica del territorio. Y esas cuatro cosas simultáneamente deben ser parte de una estrategia de seguridad humana que contemple la participación de todos. Debemos sacar la política de prevención de estar solamente monopolizada por la Secretaría de Seguridad y de Defensa a que también tenga parte preponderante y prioritaria la Secretaría de Salud, de Educación, de Arte, Cultura y Deportes. Porque recordemos que la violencia es un problema de salud pública. Solo con procesos terapéuticos y pedagógicos se puede hacer cambiar la forma de pensar y de actuar de las personas. Ahora, ¿cómo queda el proceso de investigación que se implementa actualmente en el país? Es un total fracaso. Según los datos del Observatorio de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, el 50% de los hechos violentos no tienen explicación. Entonces lo que se hace es que se inventan un eslogan: lucha de territorio, pleito de pandillas, pleito de maras, enemistades, ajuste de cuentas, pero detrás de esas frases no hay absolutamente nada, y por eso es que vemos entonces acciones desesperadas de presentar falsos positivos. Por eso es que vemos que la mitad de los hechos violentos quedan sin explicación, porque en investigación estamos fallando mucho. Y estas medidas que se están tomando no van a dar resultado, va a seguir la criminalidad, por ejemplo, esta reforma al Código Penal. Es que los criminales no están preocupados porque se dan cuenta que el sistema de justicia no funciona. Entonces es un sistema de justicia que está atado, que está adormilado, que no logra salir adelante. Entonces los criminales no se sienten amenazados por el sistema de justicia del país, les pueden poner ahí 1000 años, pero ellos piensan que nadie los va a atacar. Si uno ve que los crímenes son filmados, son a plena luz del día, la violencia se ha vuelto pública, es decir, no se esconden de nadie los criminales para hacer eso porque le han perdido el temor al Estado. Entonces, en lugar de estar perdiendo el tiempo y utilizar de manera electoral el tema de las reformas penales, lo que debería hacer el gobierno es revisar su estrategia. Es decir, el gobierno tiene ya varios años de haber entablado una estrategia de violencia que no funciona. En el 2008, por ejemplo, la tasa de homicidios era del 57 por cada 100.000 habitantes. Hoy estamos arriba del 70. Es decir, que hemos empeorado, hemos gastado más dinero y hemos tenido menos resultados. Entonces lo que hay que revisar es la estrategia ¿Y por qué los gobiernos no creen en la prevención, creen más en la represión? Porque el terror ayuda a tener controlada a la población. O sea, una población que tiene miedo, entonces se moviliza menos, se exige menos y está más dispuesta a creer en cualquier cosa. ¿Y eso le conviene al gobierno? Así es decir, tenemos gobiernos que no han logrado una lucha efectiva contra la pobreza, que no han logrado abrir oportunidades para las niñas y la juventud. Imagínense que en Honduras casi la mitad de los niños no van a la escuela. Es decir, según datos del INE, el 41.9% de la población que debería estar en la escuela no está ahí. Es decir, casi la mitad de los niños están fuera del sistema escolar. Eso es un fracaso grandísimo. ¿Se debería de reinvertir, por ejemplo, el presupuesto que se da en defensa, en seguridad, y reinvertirlo en educación, en salud, en prevención? Claro, todos lo sabemos que debería ser así, pero para ver dónde están las prioridades del gobierno hay que reconocer que, según datos oficiales, en los últimos 2 años el presupuesto de defensa ha crecido en 6.000 millones y el de educación solo en 3.000 millones. Las noticias que escuchamos de educación es que cierran colegios, que cierran jornadas, que persiguen maestros, y aquí la gente se conforma con celebrar 200 días de clases, pero no se pregunta para quién y para cuántos, porque es una minoría la que está ahí. O sea, ¿pueden aprobar esta reforma al Código Penal y la inseguridad va a seguir? Claro que sí, no va a cambiar nada porque están invirtiendo donde no se debe invertir. Está bien perseguir el delito, es necesario, pero es mejor prevenir. Y es mejor también hacer rehabilitación de las comunidades. Es decir, tenemos ya una pandemia de violencia, que es lo que llama la Organización Panamericana de Salud, a lo que le pasa a Honduras, una pandemia de violencia. Es decir, las personas resuelven con violencia cualquier asunto, un asunto político, económico, social, jurídico, lo están resolviendo con violencia. Entonces necesitamos rehabilitar a nuestras comunidades de esos esquemas de violencia. ¿Cómo se hace eso? Ayudándoles a sanar, y para eso necesitamos a la Secretaría de Salud con procesos de rehabilitación terapéutica y a la Secretaría de Educación con procesos de rehabilitación pedagógica, para que la gente tenga otras herramientas de cómo resolver sus conflictos.